una pregunta, o quisiera que me pueda ayudar con algo. El día viernes, usted dijo que iba a hacer una encuesta para revisar la asistencia. Ujú. Y yo creí que era por Zoom, entonces yo estaba esperando aquí y no apareció nada. Pero después veo por el deber que era por la plataforma y ya no alcancé a registrar. Si me podría ayudar registrando la asistencia de la última clase, porque se estuvo. Ya les destino para que registren ya los que estuvieron y no tuvieron chance. Ya, Sí, gracias. Jesús, yo también tuve el mismo inconveniente. Hola, hija. ¿No quiere algo de desayuno? ¿No quiere frutita? ¿Ya? Un poquito feliz. Sí, pero ahorita está en clase. Bueno, algo pasa, chicos, que está lento. Yo les pongo la presentación del día de hoy. Ya pueden registrarse, chicos. La asistencia anterior ya les pongo la de hoy día también. Me salió un error en la plataforma ahí. Sí, espérate un ratito que está lenta no sé qué pasa. No, inténtale de vez en cuando ya, porque sí está lenta ahorita la plataforma. Sí, me está valiendo y está súper lento. Sí, esperen nomás. Les puse de todas maneras hasta las 9:20 está habilitado para registrar.
También ya está lista la asistencia del día de hoy, ¿no? Eso está hasta las 11. Bueno, chicos, empecemos. El día viernes recibí una llamada del director de carrera diciendo que los ejercicios que estamos haciendo no son de su nivel. Entonces preparé unos más frescos también para que resuelvan. Y, pero hay que hacer estos también. Entonces, bueno, vamos a hacer estos que bastante simples, ¿no? Vamos a empezar con ellos, pero hay ejercicios que sí hay que revisar. Si sienten que no es su nivel, más bien deberían hablar con los profes de matemática, de cálculo vectorial y de física, por favor, hay que les igualen, ¿no? Porque sí, sí van a tener un poquito de dificultades en los cursos de adelante si es que estos criterios no están bien hechos ya. Pero de todas maneras les preparé unos así bastante simples para revisarles y continuar con los otros. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, chicos, empezamos con estos de aquí que dicen primero, bueno, los primeros 10 dígitos. Pues ahí le damos, ¿no? Vamos a tratar de usar los elementos de ciclos de repetición y vamos a tratar de usar las funciones, ¿ya? Entonces, usamos el PCInt. Otra cosa que les quería pedir, no se olviden de revisar las lecturas, ¿no? Del libro básico que me imagino que están usando con Cristian. Ahí están todos los ejercicios sencillos. Por favor, ténganlo en cuenta eso, ¿no? Y lo malo es que obviamente ejercicios relacionados de la carrera en el libro básico no hay. Entonces son bastante relacionados a temas de gestión. Pero bueno, como ahí están desarrollados, resueltos, los pueden revisar ahí. Yo voy a tratar de hacer unos simples y luego trataré de usarlo, o sea, de hacer 2 que 3 yo mismo relacionados con la carrera. Y bueno, pues de ver dejaremos los sencillos, ¿ok? Ya, entonces empecemos con el primero. Siguen la presentación, ¿no, chicos? Sí. Ya. Y que sí se ve. Listo, entonces bueno, empecemos con uno de estos, ¿no? Elijamos imprimir los primeros números dígitos. Yo creo que esto con un ciclo for ya ustedes lo resuelven bastante bien, ¿no? Entonces déjenme uno nuevo. Le ponemos imprimir dígitos. Imprimir dígitos, pongamos así. Y definir, ¿no? Definir. Como vamos a utilizar nada más solo, por ejemplo, podemos utilizar la i porque solo eso vamos a utilizar. Entonces, como real, ¿no? Como real. Perdón, como Inge no se está compartiendo la pantalla. Es que No está compartiendo la ya pantalla. Sí, ya caché que hay que poner esto y luego compartir, porque si comparto directo no. Como entero. Ya, entonces, bueno, con este ya se resuelve fácil, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es llamar un ciclo for y ya lo conocemos todo, ¿no? For, para, y igual a 1, hasta 10, perdón, hasta 10, porque decía los 10 primeros, ¿no? Entonces hasta 10, y lo que vamos a usar es un compaso, que es el código de 1, hacer, ¿no? Esa era la sentencia, hacer. Y lo que vamos a hacer es imprimir los 10 primeros. Entonces escribir y publico. Ya está. Entonces va, ¿no? Se va. Podemos decirle, es que el ejercicio es claro, no dice los 10 primeros, entonces no podemos pedirle nada al usuario y va 10. Ahí fue. Perdón, ahí me va a dar un error. Si es que bueno, ahí están los 10 primeros, ¿no? Algunos chicos, en este caso a veces los profes son medios estrictos y si son enteros, entonces deben incluir el 0, entonces tendrán que imprimir hasta el 9, ¿no?
Hay que ver si los profes son. Entonces ahí tendremos impresos los 10 primeros enteros positivos, además del ejercicio. Si les dirían los 10 primeros enteros negativos, entonces tendrían que hacerlo desde el 0 hasta el -9. Y si les dicen los 10 primeros números naturales, entonces tendrían que ser desde el 1 hasta el desde el 1 hasta el 10. ¿Ok? Ya, con ese primero. Y les dejo a ustedes los 20 primeros números pares, entonces tendrían que hacer desde el I hasta el 9 con paso de 2, ¿no? Entonces 2, 4, 6, 8, 10. Ya, en este tendrían que hacer el mod, es decir, mod 3, si es igual a 0, entonces imprimir el número, si no, pues no imprimimos el número. ¿Ya? Ahora saltémonos a uno de funciones. Entonces, escribir un programa para llamar a la siguiente función. Entonces, vamos a escribir un programa para llamar a esa función. Lo importante aquí hay que ver cuál es el argumento y qué vamos a pedir al usuario. No voy a usar el ciclo for ahora, ¿no? Porque voy a decir al usuario que ingrese. Y luego vamos a pedir un for para calcular la función varias veces. ¿Ok? Ya. Entonces, una nueva. Vamos a poner seno o simplemente función 1, ¿ya? Ok. Entonces vamos a declarar los reales, que sería que tenemos que declarar de entradas, tendremos que declarar la X. Okay. No hay ningún otro más, entonces definir. Vamos a definir la X como real. Y esta será la entrada. Y ahí vamos a definir la salida, ¿no? Salida. Definir. Vamos a definir la Y como salida, ¿no? Porque esta sería la salida de esta función. Y como real también, ¿no? Porque, bueno, es una función real y pues lo que tenemos ahí son números reales. Perdón, no hay cómo poner Y, sino hay que escribir Y, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer el proceso. El proceso es calcular, ¿no es cierto? Esa función. Entonces vamos a poner el proceso. Lo que hubiésemos hecho antes es lo siguiente, ¿no? Es decir, X, Y va a ser Y va a ser igual a seno, a sen, perdón, de X por X y más pi cuadrado, más pi sobre 4, ¿no? Más pi dividido para 4. Ya, eso hubiésemos hecho antes. Hay que escribir, por ejemplo, los valores de lectura, ¿no? Entonces hubiésemos puesto un programa así. X, escribir para pedir al usuario que ingrese la X, ¿no? Escribir, ingrese el valor de X. Hubiésemos puesto leer X. Hubiésemos hecho la operación. Y lo que hubiésemos hecho luego es escribir el resultado, ¿no? Escribir. El valor de Y es igual. Y le ponemos 2 puntos y ahí va. Aquí le ponemos el valor de Y. Listo. Entonces eso hubiésemos hecho antes. Bueno, ahora vamos a usar funciones para que esto se vea un poco mejor distribuido, ¿no? Entonces lo que habíamos hecho primero es una función para pedir el ingreso de la variable X. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pedirle al usuario que ingrese la variable X. Pero como tengo que devolver, es decir, el usuario va a ingresar por teclado la variable X. Y yo tengo que escribir eso aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Función. Recuerden que las funciones son las que devuelven valores, ¿no? Función X in, o sea, lo que ingresa el usuario. Le vamos a poner el nombre de una función. Y le voy a llamar
Y le vamos a llamar a ingresar X, ¿no? Ingresar X. Y ya está. No recibimos nada a cambio. Se cambia. X, ¿no? Bueno, y lo que vamos a hacer aquí es pedir al usuario que ingrese la X, es decir, vamos a copiar este código. ¿Sí? Tenemos comando B. Pero acuérdense que nuestra variable se llama ahora X, ¿no? Ya. Entonces lo que he hecho es una función para pedir al usuario que ingrese Xim y no meterle dentro del programa principal. Entonces aquí lo que voy a hacer es X va a ser igual a X a ingresar X, ¿no? Así se llama la función. Entonces, las dos líneas de código las vamos a reemplazar por esta función, de tal manera que le vamos a dar una estructura al programa, ¿no? Primero de leer las entradas y luego lo que vamos a hacer es una función para realizar este proceso que ustedes ven aquí. ¿Qué es la calcular esa función? Entonces, bueno, podemos testear todavía, no sé si por ahí está. Okay. Entonces dice ingresa el valor de X. Voy a poner a 0.56. Voy a poner en radianes, entonces va a ser el cálculo de Y, ¿no? Pues hasta ahora está funcionando. Entonces eso vamos a ir cambiando todo lo que tenemos en el programa por funciones para que le den una mejor estructura. Ya. Lo siguiente que tengo que hacer es, miren, variar el proceso, ¿no? Podría dejarlo así porque es una función que está implementada dentro del TCIN, pero bueno, vamos a utilizar una función para calcular todo lo que está dentro y además del cero, ¿no? Entonces voy a poner función y le voy a llamar, esta función devuelve un resultado, ¿no? Esta función tiene que devolverme el cálculo de esta operación. Entonces por eso le vamos a poner yout como la salida y le ponemos el nombre que va a ser mi función. Mi función. Esta recibe como único argumento el valor de X que ingresa el usuario. Entonces ponemos como argumento el X, ¿no? Esta solo recibe un solo argumento. Vamos a ponerle XY, ¿no? Un argumento de entrada para cualquiera. No hace falta que sea la misma X de acá, ¿de acuerdo? Dentro de la función. Entonces aquí vamos a definir que yout y xin van a ser variables locales, solo para la función van a funcionar. Mientras tanto, x y y son variables globales, van a funcionar dentro del programa principal. ¿Okay? Esta es una función a la cual le voy a pasar un parámetro, ¿no? Le vamos a pasar el parámetro x. Esta es una función a la cual no le paso nada, pero me devuelve un parámetro. Es decir, esta función sí me devuelve, pero del programa principal, miren, no le paso ningún parámetro. A esta función de acá, del programa principal, sí le voy a pasar un parámetro. Y esta función me va a devolver un parámetro de salida. ¿Okay? Entonces son dos tipos de diferencias que tienen, ¿no? Cuando pasas parámetros y no las pasas parámetros. Esta no paso parámetros, pero sí me devuelve un resultado, ¿no? Y esta no le paso, esta sí le paso un parámetro, también me devuelve un resultado. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es esta operación, ¿no? Calcular el seno de xx por pi sobre 4. Entonces ponemos y. Y lo que hago aquí es escribir el seno, la línea de acá arriba, ¿no? Solo que ahora voy a hacerlo con una función. Puede ser que esa función sea un poco más compleja, digamos, más un coseno, más otro seno, puede ser una serie, ¿no? Una serie de senos y cosenos muy utilizados en mecatrónica, pero bueno, aquí solo dejamos un seno. ¿Okay? Y le ponemos por más pi sobre 4. Ya. Entonces, miren, ya reemplazamos esto por una función, entonces llamo a mi función. Ahora, esto puedo llamarlo desde cualquier lugar para no escribir a cada rato esta función, pues simplemente voy a llamar a mi función. Vamos a poner mi función y ella recibe un valor X.
Ya, este X, ¿no? Este X que acaba de ingresar el usuario. Ahora sí, tiene sentido esta X y esta Y. En este caso, esta es una función general en donde recibe cualquier X, por eso de entrada, por eso le he puesto X in. Y aquí, permítame un ratito, aquí debo utilizar el X in. Y recibo una X cualquiera de entrada, realizo el cálculo y devuelvo la Y. Aquí también debe ser Y out. Copié el código de arriba que está haciendo. Y out. Okay. Ya, una pregunta de José. Dice si los programas trabajan por defecto en radianes o grados, degrees. Entonces, todo programa trabaja en degrees, ¿no? Ustedes siempre deben luego hacer la conversión. Si van a pedir el ingreso en grados, entonces multipliquen por pi sobre 180 para hacer la conversión. Bueno, ya le vamos a hacer aquí más bien uno para convertir de grados a radianes, pero siempre todos los programas trabajan en radianes. No se olviden eso, porque a veces hasta en las tesis ponen así, no les sale el resultado. Y a veces es difícil encontrar el error si no se dieron cuenta al inicio, ¿no? Que estaban metiendo en grados los valores. Ya, pero siempre el ingreso siempre se hace en radianes. No es José. Ya, entonces miren, reemplazamos esto, ahora sí podemos llamar a la función, ¿de acuerdo? Si reiniciamos, ponemos 0.76, pues nos va a dar el mismo valor de y, ¿de acuerdo? Hasta ahora vamos bien. Y también podemos escribir luego un procedimiento para imprimir los resultados. La impresión no devuelve valores, ¿no? Es decir, es un procedimiento, no es una función. Y lo que va a hacer es, ese procedimiento se va a encargar de tomar el control del programa y hacer lo que yo le pida que haga en ese momento. Entonces, lo que le vamos a hacer es pedir que realice la impresión. Por lo general, la impresión es algo que se puede hacer mediante un procedimiento porque va a tomar el control del programa para realizar esas operaciones justamente. Entonces, le vamos a poner aquí un subproceso, subalgoritmo, dependiendo de cómo, bueno, pongámosle subproceso para hacerlo estándar. Y le vamos a poner el nombre de subproceso que queremos hacer. Por ejemplo, escribir o imprimir resultados, ¿no? Con imprimir resultados. Hay que ver qué queremos imprimir, ¿no? Si eso ya va a depender de cada diseñador del programa. Esto depende de cada uno de ustedes, de cada quien. Entonces, digamos que yo quiero imprimir el valor de X y el valor de la función. Entonces, ponemos que ingresar un X de entrada, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con este X de entrada, simplemente digo X de entrada y un Y de salida. O sea, quiero imprimir el valor de la X y cuál es el valor de Y. Entonces, estos dos valores van a ser simplemente útiles para este subproceso, ¿no? Entonces le ponemos fin del subproceso. Ya. Y lo que hacemos, miren, él no devuelve nada, no devuelve nada. Y lo que hacemos es imprimir los resultados de la manera que nosotros queremos presentar los resultados. Miren, esta es una forma de verificar quién escribió el programa, porque cada quien presenta los resultados de diferente manera. Bueno, como nosotros estamos aprendiendo, por lo general hacemos lo mismo que hace el profesor cuando estamos aprendiendo programación. Y a programar, por eso dicen, los errores de programación que tenemos son los mismos errores que tienen nuestros profesores. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y revisen, además de la clase, revisen otra bibliografía. Por cierto, chicos, estaba revisando los videos. Bueno, me imagino que la mayoría o sea, entienden al inicio, ¿no? Porque apenas veo que 5 o 6 revisan los videos. Y eso me parece extraño con los comentarios del señor decano, del señor coordinador que no ingresan. Bueno, ese reporte también le va a pasar el día de hoy.
Ya, y entonces lo que tienen que hacer es, una forma de escribir sería escribir el valor de X, como X, el valor de Y, como Y, ¿no? Entonces lo que hacemos es escribir, vamos aquí, el valor de la función Y es, ¿no es cierto? Y que escribimos la Y. Ahora, la Y, ¿qué le ingresamos a este subproceso? ¿No es cierto? Entonces, tengo que escribir el nombre de la función, de la variable que va a trabajar dentro de este subproceso. Acuérdense que estoy escribiendo un subproceso, un procedimiento que imprima los resultados como yo, o sea, como ustedes, como yo, como cada uno de ustedes, les gustaría presentar los resultados. Esto es propio de cada quien. Entonces, yo quiero escribir así. La función Y es, y pongo el valor de Y, coma, coma, y le pongo entre comillas, cuando el valor de X es, y ponemos así, coma, perdón, coma, y escribo la X, ¿no? X, ya, punto y coma. Miren, esta es la forma en la que yo quiero presentar los resultados. ¿A alguien le gustará escribir cuando X es tanto, el valor de Y es tanto? Simplemente va a poner aquí X, Y, me imprimen los dos resultados sin decirme nada. Esa es la forma en que cada quien presenta los resultados. Bueno, entonces en vez de escribir eso aquí, voy a reemplazar por este procedimiento. Fíjense, es algo que no devuelve un resultado, sino que toma el control del programa para realizar esta línea de código. Entonces lo que voy a hacer es imprimir, llamar al procedimiento, imprimir resultados. Y aquí le envío los parámetros de los resultados los parámetros que yo deseo imprimir. En mi caso son X y Y. Ya, no nos olvidemos del punto y coma. No nos olvidemos del punto y coma. Debe darnos exactamente el mismo resultado, ¿no? Miren, ahí está. Es el mismo resultado cuando aquí me falta un espacio, ¿no? Para que no salga muy pegada la Y. Ahí. Entonces, miren, esta es una forma, y por eso, con estas maneras, con estas observaciones, la gente determina si el código fue escrito por una persona o fue plagiado. Porque cada quien tiene la forma de escribir los resultados, ¿no? O sea, puedo utilizar la función es. Ven, ustedes se han dado cuenta que yo uso mucho la palabra es. Alguien podrá usar otra cosa. Pero para qué habría un subproceso si se puede hacer eliminación. Es decir, tú decías si le ponía aquí, ¿no es cierto? Como les digo, hacemos siempre la lectura de datos un proceso. En realidad es una función para poder ingresar los datos. Eso es un estándar, ¿no? Se debe hacer el procedimiento o sea, el cálculo de funciones dentro de otra función, si es que devuelven datos. Si no devuelven datos, pues simplemente lo haces un subproceso. Y la impresión de resultados, esto también debe ser un subproceso. La impresión de resultados no devuelve datos, por eso es un subproceso, porque no devuelve. Todo lo que te devuelve un valor es una función. Un subproceso es algo que no devuelve valores. ¿Okay? Y para darle mayor orden o para que el programa sea bastante legible, entonces acuérdense que este es el programa principal. Se da esta estructura, la programación, funciones para el ingreso de datos, las funciones en sí relacionadas al proceso y las funciones que permiten imprimir los resultados. Bueno, en realidad no son funciones, son subprocesos, ¿no? Los que imprimen resultados. Entonces, si nos fijamos en esa estructura, miren, aquí tenemos la parte de ingresar datos. Tenemos la parte donde se realiza la lógica del sistema, o la lógica, en nuestro caso, de nuestro programa, y la parte de impresión. Esta estructura se debe manejar siempre en la programación. Es una parte para ingresar, otra parte para calcular, y otra línea para
la impresión de resultados. Bajo, es que este es el programa principal. Bajo esto, nosotros tenemos todas las funciones y procedimientos que nos ayudan con este programa. Bueno, como ahorita se ve chiquito, entonces alguien diría, profe, estas líneas metidas dentro del programa principal, pues se vería más corto. Lo que trato de hacer es que, sí, manteniendo programas sencillos, tratando de darle esa lógica de que se debe ingresar los datos, que se debe realizar un proceso lógico y que se deben imprimir los resultados. Y algo que quiero hacerles notar aquí, miren, hay funciones en donde yo envío datos, ¿no? Aquí hay una función en donde envío datos, es esta. Entonces envío dato y recibo un valor, ¿no? Producto de realizar esa función. Esta función no envía dato, pero sí recibe dato, por eso es una función. Entonces miren aquí, no le enviamos dato porque la lógica de este es recibir la información a través del usuario. Por eso no le enviamos ningún dato, porque lo que quiero es que el usuario en realidad me envíe a mí un dato. Entonces esta función me envía el dato del usuario que el usuario ingresó por el teclado, ¿no? Entonces, y esa la almacenamos en esta variable. Y aquí tenemos un procedimiento. Este procedimiento toma el control, les digo, a través del programa. No envía ningún resultado, sino que él utiliza los datos que yo le envío para realizar ciertas operaciones. En este caso, solo esta línea de código. ¿De acuerdo? Otra cosa que debemos diferenciar aquí. Las funciones tienen variables que funcionan dentro solo de esta función. Se llaman variables locales. En el caso de la función, mi función, tiene dos variables locales. Una de entrada, que es de xin, y otra de salida. Y estas variables solo van a funcionar dentro de esta función. Si yo quiero imprimir el valor de yout, debo escribir aquí una línea de código para imprimir el valor de yout. Pero si quiero capturar el valor de yout, lo hago de esta manera, ¿no? Utilizo mi variable global, que es y y realizo esta operación. Y el resultado de esa operación es capturado por la variable global y. Ya. En esta, la variable global captura X, captura esta lectura que hizo el usuario, este ingreso que hizo el usuario. Xin es una variable que solo va a funcionar dentro de este bloque. ¿De acuerdo? Solo dentro de este bloque. Salimos de este bloque, de esta función, xin ya no tiene ningún sentido. Ya. Igual en este subproceso, ¿no? Imprimir resultados de xin y out. xin y out son variables locales, solo van a funcionar aquí. ¿De acuerdo? No van a funcionar dentro del programa principal. Y me sirven para imprimir esta información, sea cual sea el valor que ustedes ingresen de X y de Y. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo estos resultados, pues entonces me va a, una vez que yo tengo la forma en la que quiero imprimir los resultados, pues simplemente llamo la línea al procedimiento, tomo el control del programa e imprimo. Esa sería la lógica de programación. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante para en adelante todos los programas que vayan a realizar. Entonces, tenemos una parte para el ingreso, otra parte para la programación lógica y otra parte para la impresión de resultados. Y esto siempre es así, ¿no? Siempre, chicos, siempre guardes en esto. Esto es ingresar datos, procesar, imprimir resultados. Esto siempre va a ser así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este? Inge, y si queremos imprimir el valor de X dentro de la función, o sea, del xin. Perdón. O sea, dentro de la función, de la primera función de xin, si queremos imprimir ese valor y mandarle a la variable global, ¿cómo le haríamos? Dame un ratito, solo guardo esto. Funciona. No salió un error en ese programa. ¿Salió un error? Sí, ¿Qué dice el error? dice variable no definida. Dentro de estas. Dentro de su proceso ingresar X invocado desde la línea 7. Dice. Este de aquí. Uh-huh. ¿No tienes este definido X arriba? Sí está definido. ¿Y este? También.
Está todo igual y no hay ninguna diferencia. Y te dice Del- que este está mal. mm, sí me sale el error. O sea, variable no definida. Ya, Sí. ¿cuál será? La 7, la X, la que no sale definida. Ya elegí, sí ejecuté el programa, dije, porque no me gusta ese error. Si la ejecutaste, Ya le ejecuté ahorita el programa y me sale ese error, no me da resultado. ponle en vez de función xin, ponle X. Ok, Ponle X y mándale la X. igual. Y leer pusiste X. Claro, sí está eso. Y todos tienen así, chicos. A alguien no le salió más. A mí tampoco es que se me imprime como que el X fuera siempre cero. Imprime siempre el X0 aquí. Ujú. Y le Inge, ¿no cambiaste. sería que en la línea 8 le falta mi función xin? No, es que aquí debe ser esta de aquí. Esta de aquí. Pero impriman aquí el X a ver si está leyendo, chicos. Pero hagámosle lo siguiente. Aquí impriman una X para que verifiquen si está imprimiendo la X. Es que... A ver. No, ¿Qué le sale? me sale el mismo error. Que la X no está definida. Sí, variable no definida, X. Vamos a hacer una encuesta, a ver aquí nomás me lo sale, a ver si es solo... Qué raro. Ya chicos, dale a ver ahí. Por mitad, mitad. ¿Qué será? Dice, Dime, pero Camila. si usted pone el programa en estricto, ahí le debe salir los mismos errores que a nosotros. Nosotros trabajamos Si le a pongo, veces ¿dónde mi hija me dices programa? para ponerle en estricto. ¿Aquí? No, si le programa, o sea, en estricto, no flexible. No te escucho muy bien. ¿Me repites otra vez, por favor, que no te escucho muy bien? Que si, Que el o lenguaje sea, es estricto. le cambia la programación al lenguaje estricto. Ahí le sale el mismo error. Y es que yo no puedo cambiar este lenguaje. Ese es el que tengo en la compu. Sí puede cambiarle. A ver, vamos, mija, ¿dónde está? ¿Dónde le cambiamos de aquí? Abrir. ¿Dónde se cambia eso? En configurar. Configurar. Ahí abajo, opciones del lenguaje. Porque el Ahí estricto estricto, ponga. Escribe estricto. es que solo tengo flexible, ¿sabes? No, pero ponga estricto y ahí sabe salir. Es que no tengo ninguno, ¿ves? Con él. Solo está este de... Aquí está, ya. Vamos a ver. Para corregir esos errores. Más bien ustedes cambien el flexible. ¿Ven? Es que usted dice y nos dijo que debemos trabajar en estricto, por eso todos lo ponemos en estricto. Cambiémonos al flexible. ¿No?
error El variable. link que Cristian nos había dicho que Así tenemos que mejor. trabajar en lenguaje estricto. Sí, Porque eso nos va a ayudar para los otros lenguajes. O sea, los otros lenguajes utilizan solo el igual y esas cosas. Yo no sé por qué flechas se les ocurre meter. Bueno, sí, es verdad. Dice que la X no está definida dentro de su proceso, indicada desde la línea 7. Que la X no está definida. Tal vez está con mayúscula y usted la definió con minúscula. Mira, esta es minúscula, esta es minúscula. No, este no es, solo es el nombre de la función. Línea 15. Variable no definida X. Definir X como 0 punto, y así me va a tocar definir con todas, es una locura. Ya nada, chicos, nos va a tocar definir todas dentro de este de aquí. Uy. Bueno, hagámoslo así. Entonces, miren, vamos a declarar todas las variables globales dentro locales dentro del programa también, ¿ok? Dentro de cada función. Entonces, vamos a ponerle xin. Ya, nos vamos a hacer los estrictos. Y le ponemos xin. Entonces, voy a definir la variable local, pero acuérdense que esta solo va a trabajar aquí, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. No la hemos definido dentro del programa. Ya, xin. Punto y coma, ¿no? Entonces, ahora sí. Y aquí debemos definir también estas, pero fíjense en la línea 20. Definamos yout. Vamos a definir yout como real. También vamos a definir yout como real, ¿no? Me dice que eso no está. Esto no tiene nada de estricto, chicos. Porque miren, no debería entenderme tampoco xin si fuese así. Bueno, si lo vamos a hacer bien estricto, entonces miren, debería definir yout y debería definir xin también, ¿no? Pero bueno, esta ya viene dentro de la función aquí, ¿de acuerdo? Pero yo no sé por qué no imprime resultados. Escribimos X. El X no debe estar eso. Borré la línea, ¿no? Borré la línea. Entonces ponemos imprimir. Resultados y le ponemos así, ¿no? X, y. Ya. Hay algo que hacer siempre, ¿no? Es decir, las variables que vamos a utilizar dentro de la función se deben declarar. Aquí no sé por qué solo se declara en este programa solo la entrada, ¿no? Tengan en cuenta que si lo van a hacer en otro lenguaje de programación, también deben declarar la entrada y la salida, ¿no? Aquí como está. Pero bueno, como aquí ya definí un xin antes, entonces ya no hace falta según esto. Y aquí tampoco, ¿no? Entonces veamos, imprimir y ahora eso que dice. Falta punto y coma, ahora sí me va a decir que falta todo. Entonces miren, la lógica será esa, ¿no? Siempre ingresar resultados,
imprimir la lógica, perdón, realizar la lógica, imprimir resultados. Ese siempre va a ser así. Ya. Y bueno, esto de las flechitas, pues en los lenguajes siempre van a tener que poner igual. Hay un lenguaje que se llama Pascal, ahí siempre utilizan 2 puntos igual, ¿no? Para asignar valores. En C siempre va a ser igual para asignar valores. Ya, bueno, pasémonos a otro, que tenemos algunos que hacer. Este es de, bueno, funciones. Vamos a tener que hacer 2 funciones. Este les dejo de ver. Me tomo este de acá abajo, ¿no? Que tiene 2 argumentos. Entonces dice escribir un procedimiento para imprimir los resultados de la suma de las funciones. Y aquí están las 2 funciones. ¿Ok? Entonces hagámosle a otro. Voy a ponerle suma de funciones. Listo. Entonces vamos a revisar el ejercicio. Miren, necesitamos ingresar una X. Aquí hay que tener un control, ¿no? Que no sea menor que 0. ¿De acuerdo? Que puede ser mayor o igual a 0. Aquí no hay que tener ningún control. Y aquí tampoco hay ningún control. ¿De acuerdo? Lo que decía José, siempre debemos tener en cuenta que los ángulos aquí deben estar en radianes. Es decir, Y se debe tomar un valor que debe estar en radianes. Pero bueno, esto funciona para cualquier valor real, excepto el logaritmo natural, que debe ser los X mayores que 0, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir las entradas. En nuestro caso, las entradas van a ser 2, ¿no? X, Y, que van a ser reales. Sí puedes limpiar las variables, no hacerles igual a 0 luego que las hayas utilizado. Entonces, por ejemplo, aquí ya terminamos de usar las variables de X, Y, ¿no es cierto? Aquí podemos poner las X igual a 0 y igual a 0. Ahora, aquí dentro de este programa no tenemos un loop, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos un loop sí es necesario resetear las variables, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hacer un ejercicio con un loop para que lo revise. ¿Okay? Pero sí nos dice si luego podemos volver a utilizar las variables. Sí, pero cuando ustedes salen de las funciones, cuando ya llamo acá, cuando vengo acá a esta función ingresar y vuelvo a entrar a esta, miren, cuando defino esto ya se resetean, ¿no? Cuando ustedes definen esto ya las variables se resetean. El problema de estas cosas es que si esta función entra dentro de un loop, cada vez voy a definir un nuevo xin. Cada vez que yo defino un nuevo xin, por ejemplo, digamos esto está dentro de un ciclo for. Entonces, cada vez que yo defino un nuevo xin, lo que va a pasar es que la memoria va a ir creciendo, creciendo, creciendo. A veces eso pasa con Windows, que estás haciendo algo y de pronto, porque genera muchos archivos temporales, ¿no? Y ustedes se fueron y de pronto la memoria de su RAM empezó a ocuparse más, pero si no cierran los programas. Entonces, por la cantidad de archivos temporales que utiliza Windows para trabajar. Más o menos es como sucedería esto en un loop, ¿no? La memoria iría creciendo, creciendo, creciendo. Si cada vez que voy llamando dentro de un for, llamo a una variable definir. ¿Sí? Pero sí hay que resetearlos, José. Bueno, en este vamos a hacer la suma de estas 2 funciones. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, las entradas son x, y, entonces vamos a definir x, y como reales, ¿no? Como reales. Y las salidas, vamos a ponerle g, f y g, ¿no? Porque son 2 funciones que necesito calcular. Es una función f que depende de x y y g que depende de x y y. Entonces vamos a poner, definir g, f, g, y además necesitamos una función que haga la suma de las 2, ¿no? Entonces le voy a poner f plus g, f plus g. ¿Ya? Entonces una función que me... Ya, entonces aquí voy a almacenar
la suma de los dos, ¿no? La suma de f y g en f plus g. Ya, entonces vamos al proceso. Si todavía no tienen habilidad de usar las funciones, entonces pueden hacerlo como si quisiesen dentro, o sea, como quieran, dentro todo del programa principal. Y luego van identificando cada uno de los pasos. Pero bueno, en nuestro caso ya es una lógica, un estándar que vamos a hacer es leer las variables, luego vamos a hacer el procedimiento y luego vamos a imprimir los resultados. En este caso tengo que leer dos variables, tengo que leer x y tengo que leer y. Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner función y ponemos xin, ¿cierto? Y vamos a poner leer x. Y como no devuelve nada, entonces le dejamos ahí. Y ya estará la fin de la función. No nos olvidemos de la flechita, ¿ok? Ya. Entonces tengo que leer x. Voy a hacer dos. Uno para leer x y otro para leer y. ¿De acuerdo? Porque tengo dos variables de entrada. Ok, entonces aquí hacemos escribir, le damos un mensaje al usuario para decirle que debe ingresar la x. La x. Punto y coma. Y vamos a leer la x, ¿no? Xin. No se olviden de declarar la variable esta de salida, ¿no? Vamos a ponerle en doble, definir, porque no nos da ningún problema. Xin como real. Como real. Ya. Ya está, ¿no? Entonces tenemos definida xin y lo que nos devuelve es esta variable de aquí. Déjenme termino la votación. Están 25, creo que hacían esto. Ok, y luego lo mismo hacemos para allá. Entonces vale copiar esto porque es lo mismo. Ponemos control V y ponemos yin, ¿no? Yin, leer y. Y aquí ponemos definir yin, ingresar la y. Y le ponemos leer yin. Listo. Ok, entonces miren, ya tenemos leídas las dos variables, ¿no? Leídas las dos variables, xin. Ahora, siempre es bueno, esto se llaman varias pruebas que pueden hacer mientras... esto se puede hacer mientras estamos realizando el programa, ver si estas funciones nos funcionan. Entonces podemos poner que f va a ser igual. Va a ser igual, le vamos a poner a la lectura, perdón, vamos a hacer x, va a ser igual a leer x, ¿no? Ponemos leer x y y va a ser igual leer y. Ahora quiero ver si de verdad estoy leyendo, ¿no? Si de verdad estoy leyendo, entonces es y lleno. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la x nada más, ¿no? Escribir x. Y así podemos ver si de verdad nuestro programa está trabajando. Entonces ejecutamos. Ok, ingresa el valor de x. Bueno, debe ser 2. Ingresa el valor, ingresar la y. Entonces le ponemos, qué sé yo, 3. Y sí, ¿no? Entonces estoy capturando los valores. Ya. Bueno, leímos. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es el bloque lógico. Que necesitamos hacer las operaciones que están dentro de estas funciones. Entonces primero necesitamos hacer esto y luego necesitamos hacer el coseno. Entonces voy a llamarles mi función 1 y mi función 2. O les voy a llamar f y g, función f y función g. Entonces vamos a hacer eso. Escribo función. Entonces le ponemos mi función
perdón, le ponemos que devuelva la f. Lo ponemos así y le llamamos mi función f, ¿no? Que recibimos, vamos a necesitar dos variables de entrada, una x de entrada y una y de entrada. Ok. Bueno, entonces lo que voy a escribir aquí va a ser cálculo de f. Entonces, definir f, ¿no? Definir f como real. Ya. Entonces, empecemos a calcular. Si ponemos, ¿no es cierto? Si x in es mayor que 0, entonces con y no hay ninguna restricción. Entonces, fíjense que con y no tenemos ninguna restricción porque es del seno de y, ¿no? Entonces con y no hay ninguna restricción, solo x tiene una restricción, por eso estoy probando aquí, ¿no? Entonces, si x es mayor que 0, entonces calculamos la función. Hacemos de f. Va a ser igual ya al logaritmo natural de x sobre 2 de x in sobre 2, ¿no es cierto? Dividido para el logaritmo natural de 2. ¿De acuerdo? Porque es logaritmo de base 2. Ya, y más el seno de y. Entonces ponemos más el seno de y. Y más el seno de y. No, perdón. Entonces, Es que no tendría que ser seno de y. Creo que por eso le da error. ah, sí, verdad, gracias, chicos. Es que es la y, ¿no? Que, ya. Y aquí pongamos un sino, pongámosle que un error, ¿no es cierto? X escribe x debe ser mayor que 0, ¿no? X debe ser mayor que 0. Y vamos a devolver un resultado, vamos a ponerle f igual a 0. Bueno, hay unos programas que me permiten escribir f igual a error, ¿no? Entonces podemos escribirle que no se puede calcular la función porque x debe ser mayor que 0, ¿no? Entonces f le ponemos igual a 0 para que el programa no se detenga ahí. Ya. Y bueno, miren, ya terminamos con la función f. Vamos a ver si nos funciona, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos lo siguiente. F va a ser igual. Ahora le ponemos a mi función f, ¿no? Mi función f. Y le enviamos el valor de x y de y. Y para ver si estamos bien, pues imprimimos. No se llama imprimir, sino se llama escribir. Aquí vamos a escribir F. Pero veamos qué dice el compilador. Entonces le ponemos un valor de 2 y le pongo un valor de 3. Bueno, calcula la función. Si pongo reiniciar, le vamos a poner -1. Ponemos un valor de 3. X debe ser mayor que 0. Ya. Entonces, sí está funcionando, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con la G. Ya. Ahora, algo que, bueno, les recomiendo siempre hacer, por ejemplo, la F de las funciones de aquí, las variables locales, siempre pónganle un nombre diferente al que ustedes declararon en la variable global, ¿de acuerdo? No va a afectar. El problema es que luego, pues, al momento de depurar el programa, nos vamos a confundir de variables, ¿ok? Entonces le ponemos así, fout.
Ahora, esto quiere decir que esto va a funcionar solo dentro de esta función, ¿no? Y acá dejamos intactas nuestras variables globales, las dejamos ahí en el bloque principal. Y las variables locales, pues, funcionan ahí. Ahora, dice que una f está sin declarar. Aquí Ya es se f corrigió, out. hay que saber quedarse ahí las... Es esta de aquí del sino, ¿no? Chicos, esta del sino le dejé tomar. Esa también cambió. Ya, gracias. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo con la g, ¿no? Ponemos función. Función, perdón. Y voy a poner aquí la variable g, ¿no? Le ponemos, para no topar las variables globales, le ponemos gout. Y escribimos mi función g. ¿De acuerdo? Y aquí, otra vez, ¿no? La función g recibe dos argumentos, x y, aquí fallo, x y, ¿no? Entonces recibe dos argumentos, x y y. Entonces le ponemos xin, y, ¿no? Todo lo que sea argumento de entrada, traten de usar los variables que les permitan identificar para qué sirven, ¿no? Si son de entrada, si son de salida. Entonces, en nuestro caso, pues las dos son de entrada y va a ser g, perdón, de salida. Entonces ponemos definir gout como real. ¿Ya? Y calculamos gout. Como no hay ninguna restricción, es simplemente calcular el coseno de x más menos 1 más y. Entonces lo que voy a hacer es así, ¿no? Vamos a poner gout va a ser igual al coseno de x menos 1 más y, lo voy a hacer x in menos 1 más y out, ¿no? Más y in, perdón. Ya. Punto y coma, y ya estaría ahí. No tenemos nada más que hacer, ¿no? Aquí no hay ninguna restricción, por eso la dejamos tal cual. Volvemos acá, entonces probamos la G ahora. Hacemos G. Inge, Dime. en la línea 38 tenía un error. Está G-AUR con R. No, perdón, era 39. 39, gracias. Gracias, ahí está. Ya, entonces le ponemos, vamos a verificar, ¿no? Ponemos mi función ahora G. Se va a desaparecer mi cursor. Ponemos G. Y le ponemos mi función G. Y ahora sí, le ponemos X, Y. Y ahora sí le ponemos escribir la G. Para ver cómo va esto. Bueno, entonces miren, ahí está la G. Ahora, ¿no? Si reiniciamos, le ponemos un valor positivo, 2, 3. Y ahí está el valor de la G. Ya. Si fuese, por ejemplo, que me pide una función más compleja de f y g, por ejemplo, f cuadrado más g al cubo más un tercio, qué sé yo, de f, entonces escribiría otra función. Pero como solo me pide sumar las dos, entonces eso no necesariamente tengo que enviar a otra función. Pero bueno, ya es hora de escribir los resultados. Entonces vamos a hacer una función que envíe los resultados. Acuérdense que ya tenemos la f y la g. Bueno, como vamos a escribir los resultados, lo que voy a hacer es llamar a un subproceso en realidad. ¿Ok? Entonces ponemos subproceso y le ponemos el nombre de este subproceso, ¿no? Imprimir resultados. Ya, y le enviamos todo lo que yo quisiese imprimir. Por ejemplo, queremos enviarle el valor de X. Queremos enviarle el valor de Y. Queremos saber el valor de F. Queremos saber el valor de G. O sea, queremos enviar el valor de G.
Pero podemos ponerle fin, ¿no? Fin, por ejemplo, le pongo así, fin, porque son argumentos de entrada, por eso nada más les pongo así. Fin, pero esta es una variable que no me va a dejar usar, porque está reservada la palabra para fin, ¿no? Ya, y fin de su proceso, y lo que voy a hacer aquí entonces es imprimir estos resultados, y además acuérdense que queda pendiente f más g. Entonces podemos hacer esto, miren, definir f, aquí está, f más g. No tenemos que definir aquí. Se quería imprimirle dentro de su proceso, que se puede hacer, ¿no? Pero si ya lo declaramos acá arriba, entonces lo que voy a hacer es f plus g. F plus g va a ser igual a f más g. Ya está. F más g. Y entonces ahora sí le enviamos todo, ¿no? Lo que quería hacer es esta suma dentro de este subproceso para que vean que también puedo tomar el control de las operaciones. Pero ya le puse f plus g. Y ya está, ¿no? Entonces ahora, esta va a ser la forma mía de imprimir los resultados. Como les decía, esto es propio de cada programador y por estas líneas, por estos comentarios, por esta forma de pedir la información, es que se puede dar una cuenta del plagio, ¿no? Y incluso por la forma de declarar las variables. Esta es mi forma de declarar las variables. Pues alguien tendrá otra. Entonces yo voy a poner escribir y ponemos cuando x es coma x y y sí. Y es y. Entonces aquí ponemos y. Con f es y g es. Entonces aquí sería poner la coma, ¿no? F es y G es. Y ahí está. Entonces vamos a poner 2 puntos, coma G. Y abajo le ponemos la suma, ¿ok? Le ponemos punto y coma. Y aquí le ponemos escribir. Suma es. Y fíjense, aquí dentro de este término, de este subproceso imprimir, puedo poner todo lo que quiera y es la forma de cómo yo quiero mostrar los resultados. ¿De acuerdo? Y le ponemos espacio como F plus G. ¿Ya? Listo, entonces tenemos la parte de ingresar datos, tenemos la parte lógica y ahora vamos a poner la parte de resultados, ¿no? Que se llama imprimir resultados. Y le enviamos todo lo que queremos imprimir. Queremos imprimir X, queremos imprimir Y, queremos imprimir la F, queremos imprimir la G y el F plus G. Todo eso quiero imprimir. Esta va a ser la forma en la que yo quiero presentar los resultados. Entonces, si se fijan en el proceso principal o programa principal, tenemos todo declarado, las variables globales. Tenemos las variables globales de entrada, las variables globales de salida. Tenemos la lectura de las variables de entrada, tenemos el proceso y tenemos la escritura de los resultados. Bueno, ahí vamos a ver. Ahora dice F pluses, ¿no? F plus.
Bueno, con esos dos valores que quedaron ahí registrados, mira, entonces cuando X es, aquí me faltó dar un espacio, ¿no? Y es, F es y G es adicional. Entonces esa será la forma que nosotros presentamos los resultados. O al menos que yo, por eso. Como les digo, o sea, esto es propio de cada quien. Va a depender de cómo quieran presentar los resultados, si están haciendo un programa para un cliente, cómo les pide el cliente que se muestren los resultados. Pero la lógica del sistema va a ser así. Entonces, miren, el proceso del programa principal, el algoritmo principal, se ve bastante limpio. Se debe estar así bastante estructurado. La estructura debe ser lectura, debe ser procesamiento lógico y debe ser resultados, ¿no? Sí, debe ser siempre la estructura. Okay. Obviamente, mientras más funciones tenga, mientras más complejas estén las funciones, pues mucho mayor cantidad de bloques tendré aquí abajo. Pero si la estructura es bastante limpia, entonces lo que podemos ver es un código ordenado. ¿Okay? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Inge, todo lo que pone en las funciones, lo que está en paréntesis, por ejemplo, X, Y, ¿es obligatorio ponerle o no? ¿Dónde aquí? ¿En dónde? Por ejemplo, en la línea 27. Línea 27. Lo que ponemos... Ya hay el paréntesis. ¿Es obligatorio ponerle o podemos ponerle solo X o solo Y? Como les digo, se pueden poner X, Y, ¿no? Obviamente, luego tengan en cuenta acá adentro, ¿no? Que debe ser X, Y. Ustedes pueden llamar las variables como ustedes quieran. Eso es una identidad suya propia de la programación. Lo que, bueno, los programas son bastante cortitos aquí, pero créanme que van a escribir programas bastante largos en donde, por ejemplo, si utilicé aquí la X y dentro de las globales X, y no sé si estoy tratando de recuperar la global o estoy tratando de recuperar la variable local. Entonces siempre traten de identificarle de alguna manera. La identificación de las variables también es propia de cada programador. Por eso les decía, o sea, estas cositas, cómo yo llamo las variables, cómo imprimo la información, cómo pido al usuario que ingrese la información, eso es propio de cada programador. Y pues eso hace la diferencia entre uno y otro, ¿no? No es obligatorio, pero ustedes deben tratarse de manejar un estándar. Sí hay que tratar de identificar las variables de entrada. Sí se debe tratar de identificar las variables de salida. Bueno, ustedes deciden cómo las llaman con tal de que se identifiquen, ¿no? Ahora, la idea de la programación es que el código sea reutilizable. Bueno, yo escribo un programa porque estoy en capacidad de hacer eso. O sea, cada uno de nosotros, ¿no? Escribimos un programa en el que estamos en la capacidad de hacer ese programa y resolver un problema mediante la computación. Pero la idea es que nosotros podamos pasarle ese programa a alguien para que lo utilice para desarrollar, quién sabe, un problema más grande, otro tipo de problema en el que puede utilizar nuestro programa y de tal manera que el programa se pueda leer. Y eso es la reutilización del código. ¿Okay? El José me pregunta, los lenguajes de programación, ¿en qué lenguajes de programación se programan? Mira, por ejemplo, C se programa en Java, se programó en C. En C++. Luego Python se programó en C++. Luego, al menos los motores, ¿no? MATLAB, que es un programa matemático, se programó en C++ y luego se usó Java para eso. Ahora en boga está, en boga quiero decir que es popular, el programa Python. Entonces en eso se hacen otras cosas para programar otro tipo de cosas no básicas como estas de aquí. No sé, este debe estar hecho en C++, PCInt también. El lenguaje de programación va a depender de la época en la que esté. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad aprendiendo, hace mucho tiempo, el lenguaje que estaba en el top era Java. En la actualidad, ahora el lenguaje para programación, el que está en top es PHP. Pero siempre
En segundo lugar ha estado C y C++. No importa la época, no importa cuándo ustedes revisen, bueno, en algún momento estuvo en primer lugar, ¿no? Pero siempre se ha mantenido en segundo lugar C, C++. Entonces, si quieren un lenguaje para aprender a programar, deberían empezar por ese. Ahora, C, C++ se utiliza en todas las plataformas, ¿no? Es decir, si saben C++, pueden programar para Apple, pueden programar para Android, pueden programar para iOS, porque las herramientas de programación van a variar, pero el lenguaje C pues les va a dar un estándar de programación y se podrán cambiar de herramienta donde sea. Entonces, pueden empezar con C. Y de ahí... ¿Qué? Sí, sí, te escucho. Desde que empezó estoy con el mismo error de no me carga la plataforma. Y no, No sé si me puede... No me carga mismo ahí. ¿Has intentado usar un browser diferente? A ver, eso no he probado, ya le avisé. Inténtale, por favor. Ya, eso es justo, entonces va a depender de la herramienta que quieran utilizar. Ahora, hay otros lenguajes, esos son los lenguajes, habrán visto con Christian, de alto nivel, ¿no? Los que se ejecutan en el computador. Hay otros lenguajes de bajo nivel que son los que directamente se programan en hardware. Programas las estructuras de las memorias, los registros. Ya, esos lenguajes de bajo nivel se utilizan todavía para programar el BIOS de tu computador, para programar las estructuras de las tarjetas de robótica que van a utilizar ustedes en robótica, pero han ido apareciendo programas basados en C++ que van, o sea, a nosotros que nos interesa más el uso de esas herramientas, me refiero a las tarjetas para programar robots, que en sí, el diseño en sí, entonces, pues utilizamos lenguajes de alto nivel. Pero hay gente que todavía utiliza y programa en lenguajes de bajo nivel. Java se hizo bastante popular por el tema de que se ejecuta para cualquier computador. Entonces, no importa qué sistema operativo tengas, entonces un programa en Java se va a ejecutar en cualquier computador. A diferencia de, por ejemplo, los programas hechos en Microsoft solo van a ejecutarse en Microsoft, o Xcode, que es para Apple, se va a ejecutar solo en macOS. Entonces Java se hizo popular porque se puede ejecutar en cualquier plataforma. Java fue pensado para ser sistemas operativos de cosas pequeñitas, por ejemplo, hornos microondas, lavadoras, refrigeradoras. Pero pues con la aparición del Internet, pues se hizo más popular con el Internet. Entonces Java, pues en ese entonces se hizo bastante popular. PHP toma bastante de las funciones de Java, bastante del criterio de Java, y lo que hace es simplificar el código, ¿no? Entonces en PHP lo que tiene son mucha menor cantidad de líneas que se utilizan en los otros lenguajes de programación, y eso ha permitido que PHP también se dispare, ¿no? Como uno de los más populares. Bueno, esto es lo que hay que hacer con la mayor cantidad de funciones que ustedes tengan. Destruir el programa en varios cálculos diferentes para que no estén dentro de un proceso principal, pues les mandan a leer el proceso de lectura que sea un proceso aparte. Ahora, yo pude haber puesto, como sé que son dos variables, pude haber puesto un programa leer nada más, ¿no? O sea, leer variables, y dentro de esta función leía X y Y, ¿de acuerdo? O sea, ponía un programa leer, pero el problema con las funciones es que solo, al menos en PC, es que solo devuelven un valor, ¿no? Hay variables que solo permiten, programas que solo te permiten devolver un valor, hay programas que te permiten devolver varios valores. PC nos permite devolver un solo valor, por eso no hago uno solo que lea los dos. Bien. Ya. Entonces guardemos esto como función 2. Ya, el siguiente programa que voy a hacer ahora sí es de los que sí debemos resolver.
Debería ser de su nivel, pero sí hay que resolverlos, chicos. O sea, de estos no. De estos, los demás le hacen tarea, ¿ok? Y me encargo del otro. Bueno, esta suma está bastante simple. Ya, miren, vamos a utilizar la definición de integral, ¿no? Justamente es el curso que están cruzando ahorita, ya debieron haber pasado esto. Entonces, miren, la integral se define como una suma. Pues eso es lo que voy a hacer, una suma. Y el ejercicio lo que nos pide es calcular estas integrales definidas, miren, estas de aquí. Entonces voy a utilizar la definición de integral para que el computador pueda realizar esta operación. Hay lenguajes matemáticos que permiten hacerlo esto de manera simbólica. Es más, ustedes pueden ingresar a una página de internet, buscar cálculo de integral, ingresar la integral y ya les va a dar el valor. Okay. Yeah. Pero nosotros, bueno, eso utiliza otra técnica que son, bueno, son técnicas que se analizan en los cursos de inteligencia artificial. No tiene nada que ver con inteligencia artificial, se llama recurrencia, pero se ven en esos tópicos ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular esta integral en base a este sumatorio que ustedes ven aquí, que es la definición formal de integral, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar la pizarra, vamos hoy día a hacer el análisis y luego voy a, bueno, si alcanzamos echamos unas líneas de código ya, si no terminamos el día miércoles con este ejercicio. Cristian, ¿qué dice? Ya, qué bueno que registren la asistencia, no se olviden. Así en cortos, yo no soy muy estricto con eso. O sea, con que asistan y lean está bien, pero sí hay que llevar ese registro en la universidad, ¿ok? Ya, entonces, miren, la integral se define como el área bajo la curva, ¿no? Una integral definida, supongamos que tenemos esta curva así, ¿de acuerdo? La típica gráfica, esta es la típica función f de x, ahí tenemos la variable x, en el intervalo AB, ¿ok? Y decimos que la integral va a ser el área bajo esa curva, ¿no? Le rayamos la... Es lo típico que hacen los profes de cálculo. Pues ahí está. Ya, entonces, lo que voy a tratar de encontrar es esa área de manera aproximada, ¿no? No lo voy a hacer de manera exacta, simplemente de manera aproximada. Esto, acuérdense que es la integral va a ser igual a esto, de A hasta B, el área de esa curva, de f de x, ¿no? Entonces se encuentra esta integral, reemplazamos los valores, los extremos, y ya tenemos el área bajo la curva. Miren, yo podría determinar un rectángulo de este tipo, correcto, y decir que el área de la integral va a ser más o menos el área del rectángulo. Más o menos va a ser eso, ¿no? Va a ser igual al área del rectángulo. En nuestro caso, eso sería la base, que sería... ¿a qué sería igual la base, chicos? AB. Pero acuérdense que es 0, ¿no? La base del rectángulo rojo, ¿no? ¿A qué sería igual? Escribamos la base, va a ser igual a qué base, ¿no? La base va a ser igual a B menos A, ¿no es cierto? Porque acuérdense que B es este segmento y A va a ser este segmento, ¿no? Yo necesito el valor de este segmento de acá, entonces será B menos A, ¿verdad? Ya.
Esa será la base. Y por la altura que va a ser, aquí tenemos nosotros, miren, f de A. Y ahí mismo va a estar f de B, ¿no? Si ponemos, bueno, f de B va a estar más abajito. Entonces vamos a decir que por la altura que es de f de B. Entonces la altura va a ser igual a f de A o f de B, me da igual. Entonces vamos a ponerle la base, que va a ser B menos A, por la altura que va a ser f de A. Y ya tenemos un cálculo del área de esa curva. Ahora, va a depender de la gráfica, va a depender de la curva. Eso va a ser un valor aproximado. Pero más exacto lo voy a lograr si es que yo divido a esto en varias áreas más chiquitas, ¿no? Entonces le hago el área esta chiquita, el área esta más chiquita, luego esta, y a todos los considero como rectángulos, ¿no? Estos son rectángulos. Miren, esta área, este rectángulo, el área de este rectángulo, el área de este rectángulo y el área de este rectángulo. Entonces más chiquita va a ser el área de cada uno de los rectángulos, mejor aproximación voy a tener. Eso es lo que dice esta definición de integral, ¿no? Que la integral, el área bajo la curva, se lo puede calcular mediante un sumatorio de f de A evaluado en el punto que me interesa por la base del rectángulo. Eso es lo que dice esa definición bastante formal que tenemos de integral, ¿no? Es decir, lo que estaba aquí. Ya les pongo. Entonces, esta es la definición de la integral. Dice que divida a la curva en varios rectángulos, multiplico la altura por la base, que es lo que nos dio hace un momento, y sumamos todos esos rectángulos que tenemos ahí. Entonces, si vamos otra vez a la pizarra, entonces aquí hemos dividido, miren, en un rectángulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces yo digo que el área del rectángulo número 1 es igual a la base. Entonces, miren, el segmento AB le voy a dividir en 7 partes iguales. Entonces vamos a dividir la base, ¿no? La base le vamos a dividir para 7 y esto va a ser igual a B menos A dividido para 7. ¿Cierto? Entonces, cada rectángulo va a tener una base igualita a B menos A dividido para 7. Entonces, el área del primer rectángulo va a ser igual a la base menos A dividido para 7. La base va a ser igual por la altura. Entonces, ponemos por F de A. La base del segundo rectángulo va a ser igual a B menos A sobre 7 por este de aquí, pongámosle F de A, pongámosle A1, A2 para cada rectángulo. Entonces como es el primero le voy a poner A1, F de A2. Para el segundo rectángulo le vamos a poner, para el tercero le voy a poner F de A3. Y calculo el área así del séptimo, vamos a tener el área del rectángulo número 7, va a ser igual a base, que va a ser esto por la altura, F de A7. Y para obtener toda la integral, lo que hago es sumar todas las áreas, ¿no? Entonces lo que hacemos es A1 más A2 más A3 más A7. Y esto va a ser igual al área total bajo la curva, y esto es lo que nosotros decimos que es la integral, ¿no? La definición de integral. Entonces vamos a escribir un programa que nos permita calcular justamente la integral de una función definida, ¿no? La integral definida de una función. Entonces, ¿qué necesitamos, miren, para hacer esto? Primero necesitamos que nos diga cuántos pedacitos nosotros vamos a dividir el intervalo AB. Entonces el usuario, aquí yo he puesto, lo he dividido en 7, ¿no?
Entonces, este valor vamos a pedir al usuario que nos diga 7, entonces sumamos 7 áreas, ¿no? Si decimos 10, sumamos 10 áreas. Si decimos 20, 20 áreas. Entonces, le vamos a pedir al usuario de entrada que nos diga el número de divisiones que queremos, ¿no? Listo. Ahora, vamos a ver qué más tenemos de entrada. Necesitamos el intervalo AB, entonces necesitamos que nos ingrese el valor de A y ingrese el valor de B. Entonces, input va a ser el valor de A y el valor de B. Como se conoce en integral, este será el límite inferior de la integral y este va a ser el límite superior. Bueno, sí, vamos a ver qué más necesitamos. Y necesitamos en sí la función, ¿no? Que nos diga qué función él quiere usar. Entonces le decimos al usuario que escriba, o nosotros le decimos que nos escriba la función. Que nos diga cuál es el f de x. Por ejemplo, que sea de x, que sea x al cuadrado, que sea seno de x. Entonces esta función nosotros debemos identificar cuál es esta función. Por ejemplo, x al cuadrado menos 2x más 1. Por ejemplo, eso que sea la función de la cual necesitamos calcular el valor. Bueno, en los teoremas de integración, acuérdense que hay un teorema que dice que la integral existe. Entonces, si la integral existe, se puede calcular la integral definida. Si la integral no existe, pues no podemos calcular la integral definida, pero de manera analítica. Eso hay que decirlo bien, ¿no? No se puede calcular de manera analítica. Pero sí se puede hacer una aproximación mediante este sumatorio que tenemos aquí, de la definición que habíamos puesto en la presentación. Okay. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, el primero que les puse ahí, que dice f de x, dice, miren, y va a ser igual a la integral de 0 hasta, de 1 medio, de 0 hasta 2, de x de x. Bueno, esto va a ser igual a 1 medio de x a x al cuadrado por 2, ¿no es cierto, chicos? O sobre 2. Va a ser 1/4, ¿de acuerdo? O 1 medio. ¿Quién me dice? 1/4. ¿Y? Ok, de 0 hasta 2. Eso es 1/4, ¿no? 1/4 de 0 hasta 2. Ya, y esto va a ser igual, entonces será 1/4 por x elevado al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Porque con el otro me va a dar igual a 0. Entonces la integral es igual a 1. Vamos a escribir un programa para que nos diga eso, es decir, que nos calcule la integral y nos dé un valor igual a 1. Vamos a probar luego con la otra, que sería 1/9. Y luego, como probaremos con la y, con la integral, la tercera, para ver si es que nuestra integral en el caso 1 y en el caso 2 nos da lo que queremos, entonces ya podemos utilizar para integrales más complejas. ¿Okay? Y ya les quedaría a ustedes un programa para eso, ¿no? Para que les ayude a resolver las integrales definidas que tal vez no les salgan. Y así pueden comprobar. Cuando quieren testear una integral indefinida, lo que hacen es calcular la integral definida, ¿no? Es decir, ven si el resultado les da y ya, así revisaron si calcularon bien la integral indefinida. Bueno, entonces compartimos otra vez el PCInt. Y ponemos el cálculo de integral. Hay materias en donde van a ver esto más a profundidad, varios métodos, varias cosas, pero bueno, este es un ejercicio que vamos a hacer así a partir de la definición de integral. Yo todavía no he podido hablar con su profe de cálculo vectorial para robarle por ahí unas cuantas definiciones y poderles plantear los ejercicios, pero ya me pongo en contacto y podremos hacer esos ejercicios también. Ok. Entonces, lo que voy a definir, acuérdense que necesitamos pedirle
que ingrese A y B, los límites de integración, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir al usuario, definir A, B como real. ¿Qué son los límites de integración? Entradas, vamos aquí, entradas. Entradas, y aquí le ponemos como límites de integración. Ya, necesitamos pedirle también el número de veces que queremos hacer eso, ¿no es cierto? El número de... definir, perdón, n como entero, que es el número de veces, chicos, que queremos realizar esta operación. Y aquí les va a dar error. Bueno, ¿qué será el número de rectángulos? Pongámoslo, en el que queremos dividir el área. Entonces le pongo número de rectángulos. Ya. Y las salidas van a ser el valor de la integral. Entonces salida. Aquí ponemos definir el valor de la integral. Y le ponemos como real, ¿no? Aquí voy a ponerle. Este va a ser el valor de la integral. Bueno, lo de siempre, tenemos que pedir que ingrese A, que ingrese B, que ingrese M. Entonces, acá mandamos una función. Función. Ponemos a in, va a ser igual a leer A. Y le ponemos aquí el código, ¿no? Le voy a poner que escribir ingrese el límite inferior. Ya. Y luego le ponemos leer A, pero y no. Pero hay que definir a in como real. Definir a in como real. Definir a in como real. Dije una pregunta. Dime. Siempre en las funciones es necesario volver a definir. En las funciones volver a definir, ¿te refieres a la in? Ajá. Si no se hay algunas, mira, funciones que se definen aquí afuera, ¿no? Es decir, algunos programas que lo definen afuera aquí. Por ejemplo, lo ponen real a in, ¿no? En este caso te toca definir esta función como real. Hay otras que ya entienden que no las defines, porque eso va a depender de la herramienta que tú utilices. En este caso sí vamos a tener, y en C también, ¿no? Vas a tener que definir qué tipo de dato vas a devolver. En este caso vamos a devolver un tipo de dato real. ¿Sí? Ya. Ya. Y lo mismo vamos a hacer con la B, ¿no? Y le ponemos B in, leer B. Y aquí leemos B in. Y aquí declaramos B in también, ¿no? B in. Entonces, una cosa que sí traten de llevarlo, ¿no? Que siempre debo tener en cuenta el tipo de dato que voy a devolver para saber en dónde le cargo, ¿no? Porque si leemos un real y le cargamos de un entero, nos va a dar un error.
Entonces eso sí es muy importante que lleven o consideren qué tipo de dato están leyendo y en qué tipo de dato van a cargar. Inge, si definimos a in como entero, va a leer. Va a leer un entero. Puedo cargarle, bueno, hay programas, por ejemplo, que si tú lees un entero le puedes cargar en un real, pero si leo un real no le puedo cargar en un entero, por el tamaño que le estoy asignando en la memoria. Ok. Sí. Ya. Y leemos n también, ¿no? Que es una entrada, entonces ingresa el valor del límite este superior. Entonces ingresa el límite superior, ingresa el límite inferior y está. Y luego vamos a poner función. Y le voy a poner aquí la n, ¿no? Nin. Entonces le voy a poner así, leer n. Ok, y lo mismo, definimos la n. Desapareció, definir la n como entero. Y lo mismo, no escribir, ingrese el valor. Ingrese el número de rectángulos, o de, sí, pongamos rectángulos. Rectángulos. Es el número de rectángulos. Entonces, 10, 20, no sé cuántos rectángulos queramos usar. Leer NI, ¿no? Ya, entonces tenemos hasta ahora las entradas A, las entradas B y N, ¿no? Ahora sí voy a ir al proceso. Ya, vamos a calcular, chicos, la base. Para todos los rectángulos, acuérdense que la base era la misma, era D menos A, en mi caso dividido para 7, o para 10, o para lo que ingrese el usuario. Entonces, en nuestro caso va a ser igual a D menos A dividido para N. Entonces vamos a definir la base como real, ¿no? Como real. Y le vamos a poner así, ponemos la base va a ser igual a B menos A. Pero todavía no he leído, ¿no? Dividido para H, permítame, perdón, dividido para N. Pero no he leído todavía la A ni la B. Entonces lo que vamos a hacer, la lectura de A va a ser igual a leer A leer A, y B va a ser igual a leer B. Y también tenemos que leer N, ¿no? N, que es el número de triángulos, de rectángulos en los que queremos dividir eso. Entonces será leer N. Ya, entonces ya tenemos los dos. Ahora sí vamos a calcular la base. Defino la base como real. Como les decía, hay algunos que utilizan este tipo de variables, les ponemos acá. Perdón, nosotros podríamos utilizar una función, pero para destruir ahora la función le voy a escribir aquí ya. Luego destruimos esto con una función. Más bien, juntamos eso en una función. Ya, ok. Y voy a ir armando, voy a ir avanzando en pasos de la base, ¿no? Es decir, miren, un rectángulo tiene una base H. Otra vez volvamos a la pizarra. Miren, lo que quiero hacer es aquí. Que el área, el valor de la integral, acuérdense que es igual a base por altura, que era f de a, por una función, pongámosle mi función de a. Pero entonces nos faltaría la función, mi función, ¿cierto? Todavía no tenemos esa función y la vamos a escribir. Entonces vamos ahora sí a la parte de las operaciones. Función que devuelva el valor de f.
Le voy a llamar mi función f, ¿no? Que recibe un valor x, porque la función que queremos calcular, acuérdense que es x de x, ¿no? La función se llama x. Entonces, bueno, le ponemos x in. Ya. Debemos definir f. Definimos f como real. Y vamos a definir, y de ahí vamos a calcular la función, ¿no? Que la función va a ser igual. F va a ser igual a la misma x in. Ya está. Si fuese x al cuadrado, x in por x in. Si fuese al cubo, elevado al cubo. Si fuese seno, por el seno. Entonces ya está. Entonces nosotros, cada vez que vayamos a cambiar una nueva integral, un nuevo valor de la integral, lo que tenemos que es modificar esto, mi función, ¿no? En este caso, estoy haciendo de la función lineal. Si me piden la integral del seno, pues aquí reemplazo por el seno. O aquí reemplazaría por la función que me pide encontrar la integral definida. ¿De acuerdo? Ya, entonces está hecho. Aquí, dime. ¿Y no habría una función que englobe a todas las funciones, tanto para logaritmos, para cuadráticas, tal vez? Como les decía, hay unos programas que trabajan así, ¿no? Que yo le pongo, escribo, le digo al usuario, ingresa la función. Entonces el usuario ingresa, por decirte algo, seno de 3x. Entonces el programa lo que hace es interpreta que lo que ustedes ingresaron es una función matemática. Y luego busca dentro de las operaciones y realiza la función. Eso es como digamos así, un lenguaje que procesa texto. ¿Ya? Pero sí hay, ¿no? Sí hay de esos. Ya, entonces, miren, calculé el área para una sola vez, ¿no? Pero esto debe ser 10 veces. Bueno, entonces puedo escribir el área de la integral, ¿no? Entonces ya tenemos los resultados y decimos que un método, un proceso, un subproceso que se llama imprimir resultados. Y bueno, como solo me interesa imprimir el valor de la integral, pues solo pongo la integral. No puedo poner los límites. También puedo poner la integral definida entre 1 y 1, entre 2 y 2 es. Entonces podríamos también pedirle los límites enviar los límites a su proceso, ¿no? Por ejemplo, podríamos enviar a b y podríamos escribir que la integral definida entre el intervalo tal y tal es tanto. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces aquí digo escribir. Y lo que hacemos es la integral en el intervalo y ponemos el intervalo, ¿no? Por ejemplo, le pongo así, coma la A, coma el espacio, porque si no vamos a estar pegados, coma la B, coma espacio, cierro el intervalo aquí. Aquí no haría falta espacio, ¿no? Coma es, y ya está, coma es, los puntos, y pongo la I, punto y coma. Ya, entonces aquí podemos llamar, ya calculamos la integral y lo que podemos hacer es imprimir resultados, ¿no? Imprimir resultados y para eso necesitamos enviarle la A, la B y el valor de la integral. Ya. Ok, aquí he hecho esto una sola vez. Pero si el usuario me envía una N10, solo hago una vez. Si me envía 100, solo he hecho una vez. Ya. Entonces, bueno, por ahora está la parte de ingresar, está la parte lógica, está la parte de imprimir resultados, pero lo malo es que la parte lógica está haciendo una sola vez. El día de miércoles completamos esto con un ciclo for y ya terminaríamos el valor de la integral. Bueno, chicos,
Bueno, pero eso lo hacemos. Si alguien lo quiere completar, lo intenta hacer, pues le mete un for, un while les recomiendo, y realizar, perdón, en un for les recomiendo desde i hasta n, y que haga varias veces esta operación, ¿no? Esta de aquí. ¿Ya? Ok. ¿Y n hasta cuánto debería ser? Mientras más grande, mejor, ¿no? Mientras más grande, mejor. Porque pues estoy dividiendo en mucho mayor cantidad de rectángulos del intervalo BA. ¿Sí? Entonces, mientras más grande, mejor. Por ejemplo, para este método que le sale un resultado medio parecido, n debería estar alrededor de 1000, 2000. Ok. Ya. Entonces, chicos, su deber es este de aquí. ¿De acuerdo? Es este de aquí. Y alguno de aquí me faltaba completar. Creo que, bueno, esto lo hicimos en clase, ¿no? Ya. Ese deber, ¿por cuándo será ahí? Lo de siempre, ¿no? En la semana, el viernes se entregan todos, ¿no? Claro. Ya, listo, chicos. Entonces nos estamos hablando el día miércoles. Que les vaya bien. Inge, Dime. ¿qué toca hacer ahí? Los que no hice yo. Ya les subo los que yo no hice, ¿no? Ya. O sea, más bien ya les subo los que yo hice. Ya, listo, chicos. Bueno, este ya hice yo. Este sí hice yo, ¿no? El péndulo, pues creo que hicimos. Sí, también lo modificamos. Les subo. Este creo que les va a quedar pendiente. Les puse uno de... En el taller fue que puse uno, ¿no? De diferente. Y este creo que ya estaba completo o hay que hacerlo. Entonces quedaría esto. No, yo ya les reviso y les pongo igual en el... O sea, subo este y el Word, ¿no? Con las indicaciones de cuáles hay que hacer. Ya, bueno, que tengan una buena mañana, de lo que les resta de la mañana. Buen día, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que le vaya bien. Camila no quiere hacer análisis. Sí, porque estábamos escribiendo, no el código. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Ya, entonces en la tarea les explico, Camila, cómo queda. Okay. Inge, Dime. entonces son esos 6 ejercicios para el viernes. Sí, de aquí creo que nos quedaba pendiente uno de los de arriba, ¿no? Uno o dos nos queda pendiente. Pero ya en el Word que sé subir con las indicaciones, ahí les especifico cuáles deben terminar de hacer y cómo deben entregar. Ya. Ya, listo. Entonces, hasta el día miércoles. Hasta luego.